Sensorama presenta Conversoriales, diálogos sensibles para una humanidad en balance. Ciclo 3. Creadores de sensibilidad. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este capítulo de Conversoriales, ciclo 3, Creadores de Sensibilidad, capítulo 5, ¿qué hacemos con lo que sentimos? Abrimos un espacio para explorar lo que a veces no sabemos cómo nombrar, nuestras emociones, pero no desde la mente, sino desde el cuerpo. ¿Qué pasa cuando dejamos de analizar lo que sentimos y comenzamos a escucharlo con los sentidos? ¿Cómo transformar las emociones en movimiento, presencia, alegría? Nos acompaña David Greenberg, fundador de Yo Somos, egresado de la carrera de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, creador del Taller de la Alegría, que es una experiencia que nos recuerda a habitar el gozo como posibilidad de conciencia, ¿no? Y a comprender que gestionar las emociones no es controlarlas, sino permitirnos transitarlas con amor y atención. También nos acompaña Demian Lerma, que es director general artístico de Sensorama, y yo, Jackie Hernández, coordinadora del área Creando Sensibilidad de Sensorama Empresas. Así que bienvenidos, bienvenido David, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Jackie. Gracias, Jackie. Gracias, Demian. Gracias. Bien, pues el tema central es ¿qué hacemos con lo que sentimos? Así que, Dave, cuéntanos un poquito cómo es que nace esta idea de la alegría. Bueno, contar un poco que Yo Somos es un proyecto que está cumpliendo ya 16 años, que es paralelo a todo lo que hay en internet, podcast, página web, blog. Todo nació en el 2009. También nació el Teatro Cuántico, que es un taller que tengo el gusto de presentarlo también aquí en el Sensorama. Y entonces cuento esto porque en algún momento quien no ha tomado el Teatro Cuántico pues es una gran aventura. Sin embargo, yo necesitaba de algún modo hacer un nuevo taller después de tantos años, ¿no? Y esto se juntó con que estaba yo pasando por un momento complicado en muchos niveles. No me la estaba pasando bien. Y entonces por ahí tenía un libro del Dalai Lama y de Desmond Tutu, que es el libro de la alegría, que me había dejado, entre otras cosas y entre otros libros, mi hermano Natán, en paz descanse, director de teatro muy querido, y no había tenido oportunidad de abrirlos porque había tenido muchas giras y mucho trabajo, y de pronto cuando pasaron ya varios meses sin dormir, como que dije, pues en una de esas esto me ayuda. No soy muy amigo de los libros de autoayuda, la verdad, ¿no? Y yo asumía que era un libro de autoayuda. Y cuando lo abrí me di cuenta que en realidad era una conversación entrañable entre dos octogenarios, que no precisamente se la han pasado bien, ¿no? El Dalai Lama con el tema del exilio, con el tema de la persecución de las autoridades chinas, Desmond Tutu, arzobispo de Sudáfrica, que pasó por todo el apartheid, que pasó por la cárcel, por el asesinato y encarcelamiento de su familia, de sus amigos, de las personas cercanas, y sin embargo estaban festejando por ahí el cumpleaños del Dalai Lama, el cumpleaños 80, muy felices, muy contentos, bromeando entre ellos, y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es digamos, esa clave para, a pesar de lo que nos pasa, podernos pasar bien, ¿no? Porque digamos que los problemas y los retos no es algo que desaparecen y que bueno, ¿no? En la vida, sino básicamente tiene que ver con cómo nos aproximamos a eso, ¿no? Y pues me hizo mucho sentido, me hizo mucho bien, me parece, leer el libro, y quise compartirlo en un sentido de hacer un nuevo taller que le puse Taller de la Alegría. Y que básicamente va repasando los pilares que estos dos personajes plantean en su libro, y que por supuesto utiliza las técnicas que a mí me encantan y me fascinan, que son la meditación y el teatro y el juego, ¿no? Que son los ejes digamos, de este taller. Y otra de las cosas que también sucedió es que yo llevaba muchos años dando talleres intensivos, casi siempre fuera de mi ciudad. Llegaba un día, 6-8 horas a un taller, me iba. Y el Taller de la Alegría, en cambio, lo hice con un grupo muy querido de amigos que nos veíamos una vez a la semana. Y entonces
tuvimos 9 sesiones y en cada una, con mucha calma, fuimos explorando cada uno de estos pilares de la alegría. Al final hicimos una celebración teatral. Y entonces esto también me ayudó mucho. Le agradezco mucho a este grupo porque me ayudó a que este taller se fuera cocinando a fuego lento. Me encanta. Oye, y ahora que mencionaste sobre los pilares de la alegría, ¿cuáles podrías decir tú a partir de estas reuniones que tuviste con tus amigos, que se me hace muy divertido además? ¿Cuáles podrías decir tú que son los 3 pilares más importantes de la alegría? Ay, pues bueno, a mí me gusta mucho el de la perspectiva. Es decir, que cambiar el punto de vista que tienes acerca de ti mismo y acerca de tus problemas, ¿no? Y es algo tan sencillo como, por ejemplo, contarle lo que te pasa, tus problemas, tus preocupaciones a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar, a tu terapeuta, a quien sea, ¿no? Más allá de la solución que se pueda dar, buena o mala, en el momento en que lo compartes y que la otra persona lo recibe y te da una retroalimentación desde otro lugar, digamos que inmediatamente y de manera mágica afloran las soluciones. Afloran soluciones que no te esperabas, por un lado, y por el otro lado también te sientes mucho mejor de no estar, digamos, como dándole vueltas al mismo problema, cosa que hacemos mucho los humanos y especialmente los varones. Los varones somos más retraídos en ese sentido. ¿Cuántos grupos de amigos varones no se ven pues, para ver el fútbol y para, qué sé yo, para hacer todo tipo de cosas, y del último que hablan o que pasan una semana de vacaciones juntos es de sus problemas, ¿no? Claro. ¿Cómo se siente? Yo quería preguntarte, David, en esta idea del sentir, o sea, de la sensación, me parece que el sentir está muy presente en tu trabajo, ¿no? En el proceso del sentir. Recordaba esta plática que tenías al respecto de la inteligencia artificial y la inteligencia orgánica, ¿no? Entonces, en este contexto de inteligencia artificial, ¿no? Del panorama tan complejo que se nos presenta, me parece que el sentir es una herramienta que nos regresa a algo muy esencial del ser humano, ¿no? Que nos conecta. Y me parece que ha de ser una sorpresa para las personas en algún momento también descubrir, sentir desde otras perspectivas, como estás planteando, porque sentimos todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero hay diferentes formas del sentir, me parece. No sé qué piensas de eso. Sí, claro. Bueno, decir brevemente que esta charla Inteligencia Artificial contra Conciencia Natural la acabo de estrenar, y básicamente lo que plantea es que a diferencia de los algoritmos que piensan, y sí piensan muy bien y muy rápido y cada vez nos asombran más, la diferencia es que nosotros primero que nada nacemos, segundo morimos, y en el Inter estamos todo el tiempo conectados con algo que paradójicamente cada vez nos cuesta más, y es el famosísimo, quizá muy trillado aquí y ahora. Claro. ¿No? Es decir, me parece increíble, pero estamos tan distraídos con nuestros dispositivos, con nuestros pendientes. Nuestra cabeza está todo el tiempo pensando en el futuro, está pensando todo el tiempo en el pasado. Estamos previniendo un montón de cosas, tenemos un exceso de futuro, un exceso de pasado. Todo el tiempo nos llegan notificaciones o de las próximas vacaciones o de las vacaciones anteriores. En fin, me parece que por ahí hay una conexión bien importante, y para mí el vínculo esencial para lograrlo es la meditación. Básicamente de la meditación me parece que es el vínculo pues, más maravilloso, y me gustaría también en ese sentido decir que tampoco está desligado del gozo. Es decir, yo tuve la fortuna de aprender a meditar de la mano de mi hermano Jacobo Greenberg en la playa de manera muy divertida. O sea, él no los planteaba, porque además nosotros éramos niños, mi hermano Dani y yo, nos los planteaba como un juego. Entonces hacíamos meditaciones en movimiento, las meditaciones tenían que ver con caminar y simplemente sentir cada uno de los pasos, el viento, escuchar los pájaros que pasaban por ahí, ¿no?
Incluso las meditaciones que eran sentados y hacia adentro siempre tenían un componente lúdico. Por ejemplo, era muy divertido. Jacobo nos decía, yo ya pude levitar, entonces si en algún momento abren los ojos y me ven levitando, me avisan, ¿no? Porque nunca he tenido testigos. Entonces de pronto como que hacíamos trampas en la meditación, abríamos los ojos y nunca lo vimos levitar, pero era muy divertido para un niño tener esta posibilidad de lo que se puede lograr, digamos, a través de la meditación, ¿no? Entonces, la meditación también he tenido la fortuna de enseñarlo todo el tiempo. Cuando doy clases de teatro, cuando dirijo grupos de teatro, la meditación siempre está como en el centro, siempre está en el corazón. Por supuesto está en el corazón del teatro cuántico y de todas las charlas, incluso la charla de inteligencia artificial. Y para mí, insisto, está siempre ligada con el gozo enorme de estar vivos, con el gozo enorme de poder sentir, de poder estar conectados con nosotros mismos y con los demás, porque también otra de las cosas bien bonitas es que meditar en comunidad es maravilloso. Claro, sí, muy interesante. Sí. Ahí pensaba en esto que dices, David, de lo trillado que puede estar el aquí y ahora, ¿no? O sea, y claro que está trillado en cuanto que lo escuchamos y todo, pero es como decir, la solución es el amor. Pero finalmente sí, me parece que sí, o sea, está tan trillado, pero el hecho de que esté trillado no quiere decir que no tenga esta profundidad y este valor, ¿no? O sea, y es fácil decirlo, pero lo complejo está en este proceso de estar. A mí me pasó ahora que había un sol increíble una tarde y estaba preocupado por algo, y en ese momento tuve la conciencia de, en este momento está súper bonito, súper increíble, pues goza tu domingo, disfruta tu domingo, ¿no? Entonces ahí la mente también ayudándome a que pudiera permitirme soltarme, ¿no? Y poder permitir estar en este momento y sentir, ¿no? La tarde tan linda que tenía en ese momento. Y pensaba en esto, para que nos cuentes un poco, David, de la importancia de la meditación, ¿no? Nos queda claro, ¿no? Es fundamental. Ahí se me hace muy interesante a Eduardo Calixto. Escuchaba en una entrevista que él decía, casi 10, 12 años, él se burlaba de las personas que decían que la meditación tenía una incidencia positiva. Dice, ahora me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero yo hace 10, 12 años pensaba y me burlaba de eso, ¿no? Y ahora, a raíz de todos los estudios, pues me doy cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? Y pienso que también puede haber procesos meditativos, procesos de conexión que sean muy divertidos, como lo planteas, que sean en movimiento, que sean de gozo. Imagino al surfista encima de la ola en ese momento no sé, hay muchos momentos, me parece, que tiene que ver con el placer, con el gozo, que nos puede conectar en estos estados de conexión, ¿no? Y que tiene que ver claramente con el estar sintiendo, ¿no? Claro, y bueno, lo que dices es importante, porque la meditación no es esta persona en una montaña sentada aislada del planeta, ¿no? Es el surfista, es el tenista, es el pintor, lo que en el deporte se llama estar en tu zona, ¿no? Que de pronto estás jugando o surfeando o haciendo una rutina de gimnasia o echándote un clavado, o preparando un clavado, y estás solamente ahí. Y esto está conectado, por supuesto, con la meditación. O sea, los beneficios de la meditación son mucho más afuera del cojín, afuera de cuando ya terminaste, claro. ¿Sí? Porque volverse una rutina. Entonces esto la verdad que es muy interesante. Y otro de los pilares, que justo es lo que dices, tiene que ver con la aceptación. Y esto es muy interesante porque la alegría, comercialmente hablando, se ve mucho como el escape. ¿Sabes? Claro, o sea, como la evasión, cuando ¿no? te quedan poquitos gotas en la botella del alcohol, pues son las gotitas de la alegría, ¿no? Por ejemplo, en fin, sustancias, etcétera, que no es de que esté bien o esté mal. Lo que te quiero decir es que el taller plantea que nosotros nos podemos alegrar aceptando nuestra realidad. Claro. Y que básicamente eso nos puede poner en un lugar mucho más interesante que simplemente estar huyendo todo el tiempo a través de las redes sociales, a través de las sustancias, a través de un montón de cosas, ¿no? Claro. Y para ello yo rescato mucho a lo que decía de ese momento específico cuando nos damos cuenta, el regresar a nosotros, a ver, cáchate en este momento cuando estás sintiendo específicamente, cuando comienzas a sentir,
con qué personas, en qué lugar, en qué momento del día, cómo te estás comenzando a sentir. Me parece también muy valioso la aceptación, porque para poder aceptarlo necesitamos primero conocerlo. Claro. ¿Y cómo nos conocemos? Pues regresando a nuestra mirada interior, a nuestro interior, a saber para qué sentimos. ¿Para qué son las emociones? Muchas veces las emociones tienden a ser muy juzgadas, ¿no? Como, las emociones negativas, las emociones positivas, pero realmente no es que existan emociones negativas ni positivas, sino hay algunas emociones que generan incomodidad, por supuesto, ¿no? Como la tristeza, el enojo, pero a fin de cuentas cada emoción funciona para algo, y aquí lo valioso es saber para qué. Por ejemplo, ¿no? El enojo funciona para establecer límites, para hacer justicia. Si no nos enojamos, nuestro cuerpo va a estar así muy, muy tranquilo y no va a hacer justicia. La tristeza funciona para reflexionar. ¿No les ha pasado que de pronto están así haciendo cualquier cosa, bañándose, y de pronto piensan, le hubiera contestado esto, hubiera dicho esto? Bueno, la tristeza funciona para reflexionar. El miedo, por ejemplo, funciona, nos ayuda mucho a prever cuando algo está siendo peligroso, puede ser peligroso. Nos ayuda mucho a nuestro cuerpo a activarnos para saber qué vamos a hacer, y nos protege, más allá de que es algo pues muy incómodo, que pues realmente sí es incómodo sentir miedo, sin embargo nos está protegiendo. La alegría nos funciona como una guía, ¿no? Para el placer, para evitar el gozo en el día a día. Y creo que es bien importante, centrándonos en estos pilares que comentaste, en ubicar el momento exacto en que nos estamos sintiendo, de qué forma, en qué parte de nuestro cuerpo lo estamos sintiendo, con qué persona, en qué lugar, en qué momento, y eso nos va a ayudar a habitarlo, a sentir, a tener esta conciencia natural de que estamos viviendo, de que estamos gozando, ¿no? Y aceptar. Sí, en algún momento le tuve que poner nombre al taller, y decidí ponerle taller de la alegría y no taller de la felicidad. Y esto tiene que ver con que la alegría es algo que se cultiva todos los días, todo el tiempo. Porque la felicidad es a veces hasta contraproducente, porque estás buscando la felicidad y te puedes clavar tanto y agobiar tanto en esta búsqueda, pues, de algo prácticamente inalcanzable, ¿no? Porque siempre vas a tener otro reto y otro problema y qué bueno, ¿no? Sí, en cambio, la alegría tiene que ver con afrontar esas cosas desde otro lugar, con un montón de optimismo y con un montón de agradecimiento, que ese es otro de los pilares que es como bien bonito. Claro. ¿Sí? Y sobre todo entender que en el momento que tú agradeces, la alegría se produce. Esto es algo muy interesante, y no es al revés, me va muy bien y entonces agradezco. No, es casi al revés, ¿no? Sí. O sea, agradeces y entonces las cosas empiezan, digamos, no necesariamente a mejorar, porque no se trata de magia, pero sí se trata de poderlas ver desde otro lugar, con otra energía, poder, digamos, entrarle a la vida desde otro lugar. Y ahí me parece que en ese sentido del agradecimiento hace que haya un hacia afuera, ¿no? Y el hacia afuera, claro, implica un movimiento, y hay un movimiento químico también, energético, sí, psicológico en el proceso. Sí. Aquí me quería detener un poco en esta idea del sentir, la importancia de aprender a sentir, ¿no? Como reconocer, sentir, o sea, de las emociones es un tema que nos atraviesa por todos lados, pero lo que necesitamos es aprender a sentir las emociones y la sutilidad de mis emociones, ¿no? Y poder sentir de dónde viene esta emoción, qué detona, qué se genera, qué emociona, incluso llegar a poder sentir los pensamientos, ¿no? Este pensamiento, ¿no? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me genera? Y me parece que en ese proceso de autogestión y de autoconocimiento de mi sentir está como esta capacidad de poder incidir y cultivar, ¿no? O sea, cultivarme. Entonces me doy cuenta cómo puedo cultivar mi alegría ahora, ¿no? ¿Qué elementos la alimentan, la nutren, claro, la generan, ¿no? Y qué elementos me hacen sentir bien. Me parece que escuchaba un maestro que un poco la brújula de qué es en la vida, qué es lo que estás haciendo bien, tendría que ver qué es lo que te hace sentir alegre y contento, ¿no? Si esta decisión te hace sentir contento, alegre, y sientes que brilla interiormente, escucha tu intuición, que es una decisión que iría por ahí, ¿no? Aunque la mente a lo mejor diga, no. Entonces un poco por ahí la importancia de aprender a sentir, a sentirnos.
Sí, creo que tiene que ver con cultivar el amor, tal cual. Y en ese sentido a mí se me ocurren tres formas. Una de ellas es la meditación, en la cual empiezas haciéndote consciente de tu respiración, después haciéndote consciente de tus pensamientos y después haciéndote consciente de tus emociones, ¿no? Estás cuando te pones en este papel del observador, entonces es como un gran camino. Claro. Y también el teatro es un gran camino, porque el teatro nos hace de alguna manera liberarnos de nuestro personaje que tenemos todo el tiempo, y invitamos a otros personajes a ser encarnados por nosotros. A conocerte desde otros lugares. Sí, y a ponernos en otro lugar y a ver qué pasaría si esto y qué pasaría si el otro, y a probar otras cosas, ¿no? Incluso nos libera de nuestro propio ego. ¿Sí? Sí. Entonces me parece que también es un camino que es muy interesante. Y luego el otro camino pues es jugar, básicamente, ¿no? O sea, pasárnoslas bien, ¿no? La verdad que de eso se trata. Estaba leyendo la última entrevista, escuchando la última entrevista de Mujica, expresidente uruguayo, y dice, después de todos los consejos que da, él dice muy en el tono uruguayo, y no te olvides de boludear, ¿no? O sea, no te olvides de pasártela bien, creo que tiene que ver un poco con la ligereza también, sí, de la vida, ¿no? Tomártela tan en serio, pues. Sí, exacto, sí. De hecho, hay una pregunta que nos pregunta una persona anónima. ¿Cómo saber que lo que estoy sintiendo es realmente lo que siento y no algo que ha sido influenciado por el espacio? Yo cambiaría la palabra espacio por la palabra algoritmo. En la era en la que estamos, o sea, es decir, nosotros estamos tan expuestos a redes sociales y le estamos compartiendo tanto, porque esto es una vía de comunicación doble. O sea, es decir, no solamente es lo que nosotros vemos, sino lo que le decimos a estos algoritmos que nosotros vemos y que nos interesa. Claro, ¿no? Claro. Entonces, de pronto sí nos llega a pasar, y por ahí hay una canción que se llama Algoritmo Algoritmo de Jorge Drexler, que justo se pregunta si nuestros pensamientos son nuestros o no son nuestros. Y la verdad es que cuando pasamos tantas horas ligados a estos medios digitales, sí vale la pena que nos hagamos estas preguntas, ¿no? Y yo creo que otra vez la forma es regresar al aquí y ahora con la técnica que tú quieras, ¿no? Y entonces sí preguntarte si verdaderamente estos pensamientos son tuyos, y si no son tuyos, si los quieres incorporar, porque pues, bueno, a lo mejor los leíste por ahí, o te los dijo un maestro, o te los dijo un video, ¿no? Pero a lo mejor los quieres incorporar en este nuevo yo. Entonces basta con hacerse consciente de, bueno, sí, me lo sugirió el algoritmo tal, pero me parece bien. Claro, hacer este detox, ¿no? Mencionaba Dem cómo nutrimos, y así como nutrimos, también desechamos, también rechazamos lo que sí queremos y lo que no queremos seguir nutriendo y cosechando. Eso también es bien importante, porque estamos expuestos a cosas tan burdas, ¿no? Sí. Que también es importante limpiarse de ellas, por supuesto. Sí. Yo pensaría un poco en esta pregunta creo que ahí el desacelerar y tener espacios de silencio al respecto de las redes creo que es importante, ¿no? A mí me pasa personalmente que tengo que tener unos momentos de reflexión para que pueda integrar todo lo que pasa, porque no lo puedo integrar en el día a día, en el camino. O sea, está la información ahí, pero no la integro, no la proceso. Y hasta que no tengo una pausa, un momento, algo, que puede ser lo que cada quien decida, hasta ahí puedo integrar las ideas y digo, ok, ya entendí, ya como que acomodas esos momentos, ¿no? Entonces, creo que hay como una herramienta, me parece que es muy importante generarnos pausa y desacelerarnos, ¿no? La práctica que sea, ¿no? Que cada quien haga, ¿no? Incluso ver la tele puede ser un poco también eso, ¿no? O sea, salir un poco del minuto y ahora ves una serie. Igual puede haber otras cosas, pero sí ayuda, me parece, a desacelerar y cambiar este ritmo, ¿no? Que dices, ver otras formas de ver los elementos todo el tiempo, ¿no? De hecho, a mí me pasa, por ejemplo, en los videos, ¿no? En Reels, TikToks, que así scrolleando, y hay veces en que vemos información valiosa, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser entretenimiento, también hay información muy valiosa, ¿no? Pero de pronto a veces la tecnología es tan rápida que pasas un video tras otro y en esa información valiosa se pierde, y entonces como que se te viene una idea, pero ya como cambiaste al otro video, se te esfuma.
Y creo que incluso en esos mismos momentos de darte 5 minutos, el tiempo que necesites para reflexionar, para digerir esa información que tú acabas de encontrar, creo que también es muy valioso en ese momento. Porque si no, tenemos esta posibilidad de incrementar nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestras percepciones, pero como no nos damos el tiempo, se va. Y es importante rescatarlo, incluso al despertar por la mañana, ¿no? A veces lo primero que hacemos es agarrar el celular al despertar, pero creo que esa desaceleración al despertar y no tocar el celular, oler el cafecito, ¿no? Sentir el sol, creo que también esos momentos pueden ser importantes para rescatar esta desaceleración. Sí. No, sin duda, me parece que es fundamental este proceso ahora, ¿no? De desacelerar y de conectar, y en ese sentido me parece que ahí en esos procesos como íntimos con cada uno puede darse cuenta del proceso creativo que se puede generar, que también es muy lindo cuando se genera el proceso creativo y te das cuenta que juntas esto con esto y tú se hace la chispa de creación, es algo que lo sientes, hasta te emocionas, ¿no? Y dices, ¿no? Y no le sigues porque se siente esa emoción del crear, de la creación. Esa pasión. Es muy rico esa sensación de la creación, me parece. Sí, totalmente. Muy bien. Oigan, y Perdón. No te preocupes. Ok, vamos a revisar algunas otras preguntas. Aletia Berenice Montero Baena nos pregunta, específicamente para ti, Dev, ¿cuáles son los principales obstáculos a los cuales te has enfrentado al tratar de irte abriendo al campo de la conciencia en este taller de la alegría? Claro. Bueno, la verdad es que de pronto decidir por este camino pues no ha sido nada fácil, ¿no? No necesariamente con el taller de la alegría, pero en general implica cambiar de amistades, ¿no? Porque sí, mucha gente ya no te entiende. Afortunadamente muchas personas hermosas aparecen en el camino y siempre hay que tener como un montón de confianza, ¿no? De que eso va a suceder. Se cierran muchas puertas a veces. A mí, yo estoy estudiando una maestría en Barcelona de artes escénicas y en el momento en que quise incorporar estos temas, pues de pronto mi directora de tesis ya no tenía tiempo para atenderme, ¿no? Y lo cual me complicó bastante la vida en su momento, ¿no? En fin, hay la verdad que muchos ejemplos. Sin embargo, yo creo que esto tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? Con la confianza en que lo que estás compartiendo puede ayudar a los demás, más bien ayuda a los demás. También que es original y también que vale la pena compartir no solamente el conocimiento, porque esto es algo bien importante. O sea, ¿para qué hacer un taller, por ejemplo, de un libro? ¿No? ¿Para qué hacer un taller de una rama de la física? Bueno, porque de lo que se trata es experimentarlo, de vivirlo desde otro lugar. Y porque estamos tan acostumbrados a tener y a recibir un montón de mensajes por todos los canales que te puedas imaginar, académicos, no académicos, redes sociales, televisión, cine, etcétera, que de pronto no nos damos la oportunidad de parar, ¿no? Y quiero decir algo que a mí me encanta de estar aquí y que yo me acerqué al Sensorama antes de trabajar con ustedes, cosa que para mí es un honor, como un usuario más, como un visitante más, como alguien más en el público. Y a mí es algo que me ha producido algo muy importante, una enorme alegría, una enorme satisfacción, porque imagínate, y invito a todo el mundo a venir al Sensorama, imagínate que aquí se hace teatro, casi todas las experiencias con los ojos cerrados. Y eso es algo que si no has vivido, tienes que venir a vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, de alguna manera, los demás sentidos se encienden y se conectan con algo que también proponemos en el taller de la alegría, que es el aquí y ahora, ¿no? Y esto es algo de verdad maravilloso. Este teatro relacionado con los sentidos que se hace aquí, y que yo me emocioné todavía más cuando en una de las experiencias personas con debilidad visual le entraron a la entrevista, al juego, ¿no? Le entraron al juego, y entonces
dije que wow, de verdad qué maravilla, y pues muchas felicidades también por este trabajo, por este camino. Como decía Damián hace un momento, ¿no? Hay muchos caminos, hay muchas formas de llegar, muchas formas de conectarnos con algo que es tan importante como sentir, como conectarnos de nuevo con lo que sentimos y conectarnos de nuevo con el gozo y con la alegría, con el placer. Hablábamos de la zona que tienen los deportistas, pero también la zona que teníamos cuando éramos niños, jugando con los cochecitos, con los muñecos, las muñecas, con lo que sea, ¿no? Y entonces tú ves a un niño que pasa horas y horas y horas y horas, y eso es un gozo increíble. Me encanta. A veces se nos dificulta mucho saber qué es lo que nos apasiona, pero siento que basta con recordar qué nos gustaba de niños, de niñas, ¿no? Totalmente. Y ahí está una gran respuesta. Sí. Oye, David, un poco aprovechando que estás en esta idea que intuyo cuando dices, por ejemplo, de tu tesis, de tu asesora de tesis, que decías que ya no tenía tiempo. ¿Qué pasa? O sea, como que los temas de conciencia, de espiritualidad, son temas que sientes que todavía cierta parte de la academia como que banaliza, como que pueden ver que es un tema banal. ¿Qué piensas de eso? Mira, sí tengo que decir que afortunadamente ha cambiado, ¿no? Entre muchos de las funciones que he dado aquí en una universidad, no voy a decir el nombre, en la colonia Roma, fui director de educación continua, de la parte, digamos, que no era la académica, ¿no? Y invité a mi querida maestra Mira Valle, la cual respeto un montón, mi maestra de meditación y de mindfulness, a dar un curso, ¿no? Y tuve problemas incluso hacia adentro de la universidad, o sea, porque decían, esto no es lo suficientemente académico, ¿sabes? Lo cual me parece una verdadera estupidez, ¿no? Porque la atención plena y la meditación te sirve para surfear y para estudiar y para, en fin, para un montón de cosas, y no está peleado, y no está ligado ni con la magia, ni con la religión, ni con nada. O sea, es algo que... Y esas cosas afortunadamente están cambiando. O sea, Mira ahora le va muy, muy bien. Se le han abierto las puertas de la UNAM, de la Ibero, de la UAM, de las mejores universidades de este país, con toda razón, lo cual celebro muchísimo, ¿no? Tiene además libros para niños, por cierto lo recomiendo, el regalo del elefante, el libro de meditación para niños, ¿no? de Amira Valle. En fin, y un poco hablo de mi maestra, porque primero le tengo mucho cariño, y también porque creo que a la meditación vale la pena entrar de la mano de alguien. Por lo menos esos primeros pasos vale la pena darlos, vale la pena darlos con una maestra, con un maestro, de la mano de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, de todas maneras no ha terminado de cambiar, me parece, pero ocurre algo, no sé si es bonito o no, pero en la medida en que nos vamos aislando, y sobre todo después de la pandemia, que estamos tan escondidos detrás de las pantallas, a mí me parece que la pandemia fue un momento en que nos aisló muchísimo, incluso que ya se haya terminado. Entre más nos escapamos, por decirlo de algún modo, más necesitamos reconectarnos con nuestro interior, ¿no? Y con nuestra conciencia. Entonces, de forma paralela, mientras la humanidad se aleja, hay cada vez más voces que quieren conectar de nuevo, a través de la danza, a través del juego, a través del teatro, hay muchos medios, ¿sí? Y eso es muy hermoso, y también constatar que está cambiando. También cuando yo hablaba de cuántica, todo el mundo me trataba de loco, y ahora pues hay computadoras cuánticas y televisiones cuánticas, sí. Y las vamos a tener muy pronto en nuestras casas. Sí. Entonces sí celebro que las cosas han cambiado, no necesariamente por los mejores motivos, pero las cosas han cambiado en el sentido de que hay mucha más apertura. Sí, y también creo que hay mucho más conocimiento e investigación alrededor. Entonces el método científico se ha dado cuenta, ¿no? A partir de explorarlo, ¿no? Entonces pues no le queda otra más que decir claro, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Sí, bueno, otro paréntesis, tengo un podcast que se llama Yo Somos, que está en todas las plataformas, y mi capítulo más escuchado se llama Beneficios Científicos de la Meditación, en donde repasamos uno a uno de manera científica muy clara y irrefutable desde mi punto de vista cuáles son los beneficios de la meditación. Sí, claro. Sí. Wow.
Pues muchísimas gracias. David, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Me gustaría preguntarte, bueno, más bien pedirte que nos invites a tu taller de la alegría. Cuéntanos de qué se trata. Venga. Bueno, primero que nada, saquen su agenda, 30 de agosto, 3 de la tarde, aquí mismo en el Sensorama, en un sótano escondido maravilloso en la colonia Roma, de 3 a 9, vamos a tener el taller de la alegría, por segunda vez aquí, lo cual agradezco y me emociona muchísimo. Y bueno, pues básicamente de lo que se trata es de venir a conectar con 9 herramientas que nos van a poner, como bien dice el taller, mucho más alegres, nos van a conectar con el gozo y que nos van a poner en un camino de cultivar el amor. Sí, me parece que el amor también se cultiva, así como se cultivan las plantas, así como se cultivan las relaciones, también el amor en nuestro interior se cultiva y además lo vamos a hacer en comunidad, que esto es algo súper bonito, muy valioso. Aprendiendo juntos. Y bueno, decir también que el taller, afortunadamente ya me lo llevé a Sudamérica 2 veces, le ha ido súper bien en muchos sentidos, me lo están pidiendo mucho y eso me pone a mí también muy feliz, porque ha sido como después del teatro cuántico y después de tantos años del teatro cuántico, de decir ahora también tenemos esta nueva propuesta que acompaña al teatro cuántico y que la verdad, como se dice por ahí, la está rompiendo y lo cual me emociona muchísimo. Entonces, pues véngansela a pasar bien mientras aprendemos estas herramientas tan interesantes para cultivar el amor. Entonces, pues todos muy bienvenidos. Qué alegría tu taller de la alegría. Ahora sí que qué alegría. Muchas gracias. Bueno, pues nada, yo quisiera terminar con esta reflexión que dice David de la importancia de crear comunidad, ¿no? A mí me pasa que siempre hay cierta resistencia cuando llego a un taller, a un círculo, como dar ese pasito de relacionarme con el otro, ¿no? Hay cierta complejidad, pero cuando se logra dar esa comunidad y se genera esos espacios de comunidad, la sensación de retribución y de alegría y de plenitud y de bienestar es muy grande. Entonces, como celebro mucho de repente poder mirar a todos bellos, hermosos, felices, ¿no? Y como que la mirada se te limpia, ¿no? Entonces como que puedes limpiar un poco este prejuicio y de repente empiezas a ver que todos brillan y que todos son bonitos y lindos. Entonces eso es súper gozoso, ¿no? Es muy reconfortante, ¿no? Entonces, pues vengan a experimentar, a sentir, a alegrarse a este taller. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, pues agradecerles, David, por su tiempo, por su espacio y a quienes nos están escuchando, viendo, muchas gracias por estar por acá. Esto fue nuestro conversorial para qué sentimos, qué hacemos con lo que sentimos y pues les esperamos en nuestro próximo conversorial. Gracias. Gracias Jackie, gracias Emian. Muy bien.